En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...34 de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Tras la información, el análisis, llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global. Esta noche con José Antonio Noguera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De nuevo, experto en asesoría fiscal y financiera. Don Luis Cazorla, profesor, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor de Derecho Mercantil y abogado. Antonio España, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Colaborador de Visión Global y del Confidencial. Pues vamos a pedir al abogado Luis Cazorla que nos explique un poco lo que hemos conocido hoy del Tribunal Supremo, que ha anulado parcialmente las hipotecas multidivisa por falta de transparencia. A ver, el Tribunal considera que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia, por lo que declara la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas. De este modo, la hipoteca queda como un préstamo concedido y amortizado en euros. Pero no hay, tú que has hecho un vistazo más en profundidad al auto, no hay una cuestión jurídica sobre la decisión del Supremo. A ver, aquí coincide, en primer lugar, buenas noches, que es una cuestión en la que yo además científicamente pues he tenido ocasión de investigar y tengo varios artículos publicados en concreto sobre este producto bancario en revistas científicas. A ver, acércate al micrófono un poquito más. Con Luis, lo cual es un tema en el que se mezclan muchas cosas. Yo, en general, además, los pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo en los últimos años en relación con aspectos bancarios son pronunciamientos muy complicados, en escenarios difíciles de resolver, con lo cual tienen un valor especial, o sea, no son pronunciamientos fáciles, en el que además se mezclan muchos intereses no exclusivamente jurídicos, y esos fallos tienen muchas consecuencias concretas, con lo cual yo creo que es una sentencia que no es fácil, y vaya por delante mi respeto y mi valoración a ese pronunciamiento. Lo que pasa es que, como ocurre en el derecho, pues siempre las cosas son opinables, y además aquí ocurre que yo he escrito durante mucho tiempo pues justamente lo contrario que viene a decir la sentencia, ¿no? La sentencia, más allá de lo que se lea en muchas ocasiones en prensa, porque como al final son muchos vericuetos jurídicos los que se analizan, pues se simplifica el vocabulario y no todo es lo mismo, es lo que ocurre con el derecho. Imposible claro, no, tiene su sentido, algo. pero muchas veces pues se pierde por el camino la precisión que es en lo que está el tema, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es pronunciarse de una forma ciertamente polémica en términos jurídicos, porque aplica a un producto bancario. Lo primero, el gran debate es si esto era un producto de inversión o no. El Tribunal Supremo y muchos de los que impugnaban este tipo de contratos decían que era un producto financiero derivado, como el swap o la preferente, y el Supremo ha dicho con claridad, ha empezado diciendo que esto no es un instrumento financiero derivado, es un producto de ahorro, es un producto bancario, y no es un instrumento financiero derivado. Lo digo porque también durante mucho tiempo se ha mantenido que eran como un swap, un financiero derivado, que no lo es, ¿no? Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que, sin embargo, pese a no serlo, tiene que estar sometido a un control de transparencia, sus cláusulas principales, es decir, yo te entrego el préstamo en yenes o en francos suizos, que es como se hacía, y tiene que estar sometido a un control de transparencia. Un control de transparencia que desde el año 2013 el Supremo viene aplicando, digo 2013 porque tiene que ver con las cláusulas suelo en el año 2013, viene aplicando a cláusulas contractuales para los que, a mi juicio, la ley no preveía que podían aplicarse. Es decir, el análisis de transparencia, si una cláusula es transparente o no, no se podía aplicar a los elementos esenciales del contrato. Y la entrega de las monedas que te voy a dar es un elemento esencial, que además se negocia individualmente. Yo te pido a ti X yenes, un número concreto que te lo estoy negociando individualmente. Eso dice la ley, que no puede ser sometido a ese control. Sin embargo, el Supremo, que en ocasiones, pues matiza lo que dicen las leyes, pues ha ampliado ese control de transparencia a elementos como este, ¿no? Que dice que no es un elemento esencial la entrega de yenes o de francos suizos y que por lo tanto se puede controlar bajo ese criterio de transparencia. ¿Qué es lo que dice el Supremo? Que en aquellos casos en los que no se haya dado información suficiente, entendiendo por información suficiente una serie de advertencias que concretamente la ley no preveía, se puede anular la hipoteca multidivisa. Ojo con decir que son ilegales, puede haber hipotecas multidivisas que sean perfectamente legales. Podremos convenir que es más difícil o no que se produzca por cómo se ha actuado, sobre todo porque ahora se exigen unos requisitos que antes no se pedían a posteriori. Pero no es un pronunciamiento de ilegalidad, es un pronunciamiento de que las hipotecas multidivisas, si no cumplen unos requisitos de transparencia, que podemos discutir si existían o no, pueden ser declaradas abusivas.
Y concluye diciendo otra cosa que es, en términos jurídicos, discutible. Insisto, es un pronunciamiento muy difícil, muy bien elaborado, pero puede ser discutible, que la consecuencia de eso, que es una nulidad parcial, no lleva a que tenga que devolverse todo lo prestado. En nuestro derecho, técnicamente, la nulidad parcial no existe. Lo que viene a decir es que como se produce una nulidad parcial y los efectos serían injustos para el prestatario, el que recibe el dinero, pues transformo el préstamo en yenes en un préstamo como si hubiera sido en euros desde el principio. Es decir, una morcilla pasa a ser un chorizo, dicho en términos muy vulgares o muy reducidos, ¿no? Lo cual produce una situación que, bueno, pues este es el debate que teníamos antes, puede ser justa en términos, lo que pasa que es que a veces lo justo y lo jurídico no van necesariamente unidos, ¿no? Y es complicado, y es porque muy seguramente esta sentencia, cuando pase un poco el arreón de las primeras noticias, y desde luego desde perspectivas científicas, pues será combatida y discutida, como muchos de estos pronunciamientos en los últimos años lo han sido, ¿no? Porque deja flancos descubiertos. Insisto, era muy difícil no hacerlo, son temas muy complejos y complicados. Lo que pasa es que aquí ya había una directriz, ¿no?, de la Unión Europea. No, hay unas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con casos parecidos y con puntos parecidos que es que se citan las últimas de septiembre de este año, pero es que había una del año 2015 que claramente decía lo contrario, que precisamente decía que esto era un producto de inversión, o sea, era un producto de ahorro y que por lo tanto no estaba sometido a las normas de transparencia de otros productos financieros. O sea, que ha habido pronunciamientos en varios sentidos. Lo cierto y verdad es que el Supremo lo que ha hecho es tomar los argumentos jurídicos, no tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lo que se está diciendo en las noticias. Lo que ha tomado es los argumentos que algunos tribunales de primera instancia en España ya estaban utilizando, que es, se puede hacer un control de transparencia sobre un elemento esencial del contrato, lo cual es una terminología compleja jurídica, pero en términos jurídicos es muy discutible, o eso no dice la ley, desde luego. A ver, Antonio. A ver, yo obviamente no me siento cualificado para opinar en términos jurídicos, pero sí como usuario y de productos financieros. ¿Qué veo yo aquí? Yo veo que, como bien ha dicho Luis, las hipotecas en divisa no es un producto derivado ni es un producto complejo per se. No es más que un préstamo normal y corriente en el cual, en vez de endeudarme en euros, que es mi moneda, me endeudo en una divisa de otro país. Como bien decía, yenes, francos suizos era lo más habitual. Cuando yo me endeudo en esa divisa, recibo los yenes o los francos suizos, hago una operación de cambio en ese momento y con eso lo utilizo para comprarme la vivienda. No, Antonio, pero esa es la clave. Yo creo que el Supremo lo que hace es confundir transparencia, digo, con todo el respeto, y seguramente el equivocado soy yo, esto al final es una opinión subjetiva, transparencia con riesgo. Si hablamos en términos de riesgo, la hipoteca multidivisa tiene un riesgo añadido que es el riesgo de tipo de divisa. Pero eso no lo convierte en un producto complejo, difícil de entender y que necesita una explicación más allá de que, oye, el riesgo de tipo de divisa lo entiende cualquier persona. Es que no tiene ninguna complejidad que entender, es que estás expuesto a la evolución de una divisa extranjera. Es la divisa es la hipoteca, es el producto que contrataría un japonés en Japón para comprarse su vivienda en Japón. Lo único que nosotros lo hacemos para comprar una vivienda en España. Por lo tanto, hay una operación de cambio de divisa de yenes japoneses a euros europeos. Y que luego, obviamente, tengo que hacer frente en euros. Como bien dice Luis, está sujeto a una serie de fluctuaciones. Esto porque, y no es más, y yo creo que los oyentes tienen que entender cuál es el producto, que no es más que endeudarse en una moneda extranjera. Obviamente, porque se hace, esto no lo hacía, esto no es un producto de inversión ni de ahorro, es un producto de endeudamiento, de pedir prestado. ¿Y por qué lo hacía la gente? Porque se quería beneficiar, querían aprovechar un arbitraje porque en el momento en que los tipos aquí pues estaban más altos, pues la coyuntura en esos países era de tipos de interés más bajos y además jugaba con una posible depreciación de la moneda. O sea, que el propio que adquiría ese contrato de préstamo estaba jugando, estaba especulando y si lo hacía debía ser consciente de que estaba intentando aprovecharse. Lo que no vale ahora es, cuando vienen mal dadas, acudir a papá Estado, acudir a los tribunales y que legisle, bueno, no que legisle, sino que fallen a su favor. Porque se sabe claramente, o sea, cuando tú compras divisa, tú sabes que la divisa fluctúa y varía. Y la prueba de que lo sabes es que tú te has endeudado en esa divisa queriendo aprovecharte de eso. Obviamente nadie tiene una bola de cristal y no se le puede exigir a los bancos que tengan una bola de cristal para saber qué van a hacer. En su momento ha habido amortizaciones que tú veías que amortizabas más rápido. Quiero decir, o sea, durante 3-4 años los titulares de estos préstamos hipotecarios no ha habido reclamaciones judiciales. ¿Por qué? Porque mes a mes lo que estaban viendo, lo que como mínimo eran capaces de percibir, es que el ritmo de amortización era más rápido que el que había pedido el mismo préstamo en euros, el mismo. Pasa que cuando
bueno, esto es subjetivo. Hay veces que se confunde porque protección del consumidor con que el consumidor necesariamente siempre tenga que salir en una posición ventajosa. Hay veces que se equivoca. Esto es muy Ya, pero eso es lo que se pretende evitar. O sea, en el momento en el que eliminamos la responsabilidad del consumidor, ¿qué nos queda? Nos queda ser peleles ya en manos del Estado, porque si ya no vamos a poder es que se cargan es completamente el entramado institucional y la forma de operar que tiene el mercado. Yo de todas formas quiero recordar que son 70.000 las hipotecas que se hicieron en España multidivisa, la mayor parte de ella a funcionarios. Y a ciertos colectivos, ¿no? Y a ciertos colectivos de profesionales. Pilotos. Y a ciertos de toda la colectivos forma, vamos a ver, de profesionales. Te quiero decir con eso que no es como, en fin, las cláusulas suelo de determinadas hipotecas, etcétera, etcétera, que iba, digamos, a todo el mundo. Y aquí normalmente el usuario lo pedía. Aquí no ha habido campañas de los bancos comercializando este producto. Normalmente se pedía, y de hecho los bancos inicialmente reaccionaban diciendo: oiga, yo te lo voy a conceder, pero te introduzco una cláusula en cuya virtud te puedas cambiar a otra moneda, porque aquí hay una serie de riesgos de los cuales tú tienes que salir. Y se podía salir del yen al euro en cualquier momento o al... De todas las formas, vamos a ver. El Tribunal Supremo, igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Económica, lo único que está diciendo, es decir, no está quitando la razón a todo lo que está diciendo aquí, pero lo único que está diciendo es que se demuestre que claramente está informado al contratar el cliente. Una multidivisa, y yo conozco colectivos, como bien habéis dicho, ha sido por colectivos, pero ha sido por colectivos porque a través de las asociaciones se ha ofrecido eso a los colectivos. No es que cada uno en particular haya ido, ¿no? Es decir, eran momentos determinados en los cuales... Y yo voy a hablar de casos prácticos que conozco, en los cuales con una mala información no sabían cómo funcionaban, no sabían el riesgo. De hecho, es decir, en el caso de que se está procediendo, mucha gente está ya en la vía judicial. Bueno, pues es decir, en el caso de que el banco pueda demostrar que efectivamente es una persona enterada, una persona que ha hecho muchos cambios, etcétera, pues no se lo van a conceder. Pero para el resto, es decir, son gente que no sabía cómo funcionaba, que en un momento determinado dijeron: en yenes, en vez del 4% o el 5% que se paga en euros, vas a pagar el 1% o el 0,50%. Y en ningún momento, y vuelvo a decir, en ningún momento se les ha explicado cómo funcionaba, porque el explicar cómo funcionaba, y yo en mi época daba muchos préstamos en divisas, no a particulares, sino en la época que yo estaba en el banco. Es decir, lo que sí le explicábamos, oye, tú puedes hacerlo así, asumes un riesgo, o puedes hacer un seguro de cambio, en cuyo caso, es decir, sumando el seguro de riesgo con el coste, es igual que si fuera en euros. Claro. Pero esto no se lo ha dicho a la gente. Es decir, a los particulares, a ni uno solo de los que yo conozco, y me han venido muchos al despacho, no se lo ha dicho. Es decir, eso sería un parámetro suficiente también para determinar, oiga, nosotros le dijimos el riesgo que tenía que ser. Y a gente de a pie también importante, es decir, a gente de a pie que no tiene estudios, no tiene formación, pero que en un momento determinado, es decir, partían de una base que en este país se ha partido siempre. Y la base es que el del banco, que es el amigo, es el que sabe y es donde realmente yo me voy a fiar de él. Y se fiaban. Hay otros que no, hay otros que sí tienen que asumir, sí tienen la formación suficiente, sí han hecho operaciones. Oye, y esto es como cuando yo juego a las cartas, ganas o pierdes. El riesgo lo asumes tú, pero yo sé a qué estoy jugando. La gente que no sabía que estaba jugando, es decir, es donde está el problema. Y aquí, además, las sentencias lo dicen así, es decir, no nos quitan la razón a ninguno de lo que estamos diciendo, lo único que te está diciendo es: demuéstreme que la persona estaba informada, es lo único que está diciendo la sentencia. Profesor Cazorla. Sí, yo creo que ese análisis es muy acertado. Lo digo porque lo que se lee en muchas ocasiones, las han declarado ilegales las hipotecas multidivisa, en modo alguno. Lo que se dice es que otra cosa es que sea discutible que fuera necesario dar esa información. Discúlpame, ni las cláusulas suelo. No, ni las cláusulas suelo. Es la reproducción del pronunciamiento de las cláusulas suelo aplicado a las hipotecas multidivisa. Exactamente igual. Podría haber hipotéticamente o teóricamente, la cosa es que en la práctica hay diferencias en cómo han procedido, yo creo, de manera general los bancos con los... Tú lo decías antes, en las cláusulas suelo se ha impuesto generalizadamente en todas las hipotecas, mientras que aquí hay un factor diferencial muy importante que yo creo que es donde en el tema de los hechos habría que haber precisado un poco más, que es
es que aquí, en el 99,99 de las ocasiones, ha sido el consumidor bancario el que ha entrado a la oficina y ha pedido en concreto este producto. No se lo ha metido el banco porque lo meten todas, sino que ha ido y lo ha pedido. Y es más, ha sido el banco el que ha reaccionado y ha dicho, como consecuencia de esta petición, yo precisamente no te doy un préstamo en divisa, te lo doy multidivisa, que básicamente es introducir una cláusula que te permite cambiar. Igual que ejemplo de gente a la que no se le ha contado nada porque lo va pidiendo y el que lo pide se presupone que lo conoce. Hombre, si tú me entras aquí y me estás pidiendo una hipoteca... De asociaciones. Es bueno, decir, el problema por lo que fundamental sea, es pues que entonces será de la asociación. A todos los colectivos les han metido y les han explicado que se pagaba menos de una forma. Y pero ya ese señor ha entrado en el banco diciendo, oiga, yo sé que de esta manera se paga menos, lo quiero. No es lo mismo que el supuesto de la cláusula suelo. Decir, pagas menos, pero asumes este riesgo, que es lo que te están diciendo. Que no lo decía la ley por ningún lado. Que claro, para los productos como este no lo decía la ley por ningún lado. Para los derivados. Eso está creando ley. Sí, bueno, pero sí, una sentencia, no la ley. Sí, pero que lo dice una sentencia y no lo dice una ley, que es el problema en el derecho. La cláusula suelo tampoco. Por eso, que es el mismo problema. Entonces, lo cierto y verdad es que al final habrá que hacer un análisis en cada caso de si se ha cumplido la información o no. Lo que yo no puedo entender, y es una opinión subjetiva, es que el Supremo diga que los particulares, que no es necesario explicar a los particulares porque se conoce que el riesgo de tipo de cambio me puede producir una modulación de la letra mensual que tengo que pagar, pero sin embargo es un riesgo que hay que contar, es que esa modulación no pueda afectar al principal. Hombre, si el particular entiende, y el Supremo lo presupone, que se me puede ver afectada la letra mensual como consecuencia de la evolución del tipo de cambio, una consecuencia sí o sí de eso es que el principal también se puede ver afectado, porque ¿qué es pagar las amortizaciones? Pagar el principal. O sea, es que si uno desciende a ese argumento, eso es el gran argumento del Supremo. El Supremo lo que dice es, no se puede entender el producto porque no entiende una persona normal que pese a que se afecte a las amortizaciones mensuales, el principal se pueda ver afectado. Y yo no entiendo eso. Yo entiendo que si entiendes que mensualmente, y valga la redundancia, se puede ver afectada la letra, es que el pago mensual de la letra va para pagar el principal. ¿Cómo se va a ver afectado el pago mensual y no el principal? ¿Me lo puede explicar alguien? El problema está que hay hipotecas que yo he visto de 300.000 euros que se pidieron en yenes, etcétera, que siguen debiendo después de 10 años lo mismo. Sí, pero es un problema de justicia, no de derecho. No, te estoy hablando, es decir, de práctica. No, nada tiene que ver con el derecho es el que es, pero la práctica es eso y eso es lo que ha revolucionado todo. Es decir, que después de muchos años pagando, la práctica determina. Y como en España, no sé si por suerte o por desgracia, como en España el consumidor le estamos protegiendo demasiado, ya no vale lo que se firma. Lo único que vale es, pues eso, reclamar. Pero... exactamente, eso podemos estar de acuerdo. Y a lo que decías efectivamente es que se están exigiendo unos requisitos de información que no existían en aquel momento, entonces es muy difícil que se cumplan. Evidentemente, si uno va al análisis, pues qué es lo que se ha planteado. Es imposible cumplirse, Luis. Yo cuando lo daban no lo cumplías, y otra cosa que no se responde, que hacer algo especial. Y otra cosa que no se responde es por qué no se ha reclamado este producto en el año 2009 en el año 2010. O sea, es que lo verdaderamente sorprendente de todo esto es que se ampare una petición cuando la apuesta que he jugado, que es básicamente a un tipo de la evolución del tipo de cambio, por eso la he pedido, porque yo quería amortizar más rápido. Y en el momento en el que no amortizo más rápido, se me da la razón jurídica. Yo no lo he protestado en el año 2008, en el año 2009, cuando, insisto, no solo me reía del que alquilaba, sino que me reía del que pagaba el préstamo en euros. Ahora se reclama, por si lo quieres saber, es porque se ha abierto la veda. Y como se ha abierto la veda, cláusulas abusivas, allí, todo lo que significa el banco con consumidor, pues ahora ya se va a reclamar desde los gastos que sabemos que se han reclamado, es decir, la cláusula solo, etcétera. Bueno, pues y no sé qué cosas más se inventarán. Sí, pero ahí está. Antonio. Bueno, varios temas aquí. Primero, si llevamos o vamos de camino a un mundo en el que no vale lo que se firma, vamos muy mal, porque perderemos entonces absolutamente la seguridad jurídica y se complicará mucho el hacer todo tipo de transacción, de negocio, y además todo se encarecerá bastante, con lo cual vamos a un mundo donde si ahora es difícil pedir una hipoteca va a ser mucho peor, porque las salvaguardas que van a meter los bancos van a ser de tal cariz que va a ser ya lo inviable. Estamos viendo, ¿no? En los detalles de la nueva ley de hipotecaria, en fin, claro, va en ese camino, más transparencia, etcétera, pero evidentemente con subida de precio al final todo para el hipotecado. A base de más complejidad, de más burocracia, de más salvaguarda, y todo eso al final más coste y al final perjudicado
va a ser igualmente el consumidor final. Después, aquí siempre hemos dicho que en este país falta cultura financiera. Si en las escuelas, en las asignaturas correspondientes, en vez de estudiarse lo mala que fue la revolución industrial y enseñar imágenes dickenianas, enseñáramos realmente lo que es una hipoteca, lo que es un tipo de cambio, hacer operaciones de cambio de moneda, etcétera, nos iría mucho mejor. Por desgracia, es tarde. Tercero, los colectivos de los que estábamos hablando, en este caso en particular, no eran colectivos precisamente de baja cualificación intelectual, o sea, tenían bastante estudios. Pero sí financiera. Pero sabían sumar. La finanzas no hemos hablado de gente pero... que viaja bastante, como son pilotos, o sea, que acostumbrados a cambiar moneda y divisa lo saben. Pero financieramente, ¿qué hay que entender en un tipo de cambio? Es que no lo veo lo que hay que entender. Hacer un depósito... El riesgo, es decir, explicar el riesgo que pueda asumir, explicarle también pero que si puede hacer un seguro de cambio. Ese. Es decir, yo nunca he entendido cuando me ha venido alguien porque yo nunca he dicho a mis clientes que juegan en divisas porque me parecía, como lo conocía perfectamente cómo funcionaba, me parecía una burrada. Y sobre todo vinculado con su vivienda habitual, que es más burro todavía. Es decir, yo quiero saber mi coste mensual de mi vivienda habitual y quiero asumir el riesgo que tengo que asumir y no otro adicional que no puedo controlar, que es el cambio de la moneda. Entonces, lo que nunca... Es decir, yo considero que no se les ha explicado lo suficientemente bien cuál es el riesgo adicional, porque ninguno de ellos, cuando le he preguntado, oye, ¿por qué has cogido esto? ¿Por qué no te has hecho un seguro de cambio? Dice, ¿eso qué es? Pero sí, con lo cual... Lo único que dice el Supremo... Un instante. El profesor Cazorla y Antonio, venga. Lo único que dice el Supremo que no se ha explicado bien es que el principal se puede haber afectado por la evolución del tipo de cambio en contra. Eso es lo único que dice. Y lo que digo yo es que eso, si admitimos el mismo argumento de antes, que se puede haber afectado mes a mes lo que tengo que ir devolviendo las cuotas, el principal se verá afectado. El Tribunal Supremo no entra en el seguro, no entra ni siquiera en lo que muchas de las demandas pretendían, que es que lo del seguro es cubrirte. No entra en eso. Y no entra ni siquiera en lo que... A ver, eso es porque la gente no ha sabido decir cuál era el riesgo. Y el seguro de cambio ya en sí es un derivado, y eso sí que hubiera sido criminal, el haber recomendado contratar un seguro de cambio a la vez que una hipoteca en divisa, porque tú bien lo has dicho antes, eso fue lo se del pierde swap. Toda la ventaja que estás obteniendo y además es caro y no deja de ser un producto te complejo. cubre igual que pagarías en uno de euros. Claro, con lo cual la gente ya dice, coño, pues es verdad pierdes la ventaja. Que la diferencia está que lo que tengo de ventaja es porque tengo un riesgo. Entonces, si tú has ofrecido eso y ya te han dicho que no, te han firmado que no, ya están asumiendo que quieren asumir ese riesgo, que es un poco lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad que si yo contrato... Venga, termina y luego que cerras. No, termina, Antonio. ¿Verdad que si yo contrato mañana un depósito a plazo fijo en dólares, porque además los tipos de interés en dólares son más atractivos que en euros, estoy sujeto a un riesgo de tipo de cambio, que el dólar puede caer y mi depósito va a valer menos? Claro. Entonces, y eso lo entiende todo el mundo, pues es que exactamente lo mismo dado la vuelta con un préstamo. No, pero que el Supremo, como decía, ha sido muy claro. Aquí podemos darle la vuelta a si tendría que haber, incluso muchas de las demandas se dirigían en el sentido de lo que tenía que haber entregado el banco es un cuadro de evolución futuras de tipos de cambio. Eso es lo que se pedía. Bueno, como si lo fueras a ver el banco. Bueno, pero claro. Eso es lo que se pedía. Pero el Supremo ni siquiera exige eso. Lo que dice el Supremo, por lo cual no se da información suficiente, insisto, literalmente es porque no se explica simplemente que la evolución del tipo de cambio puede afectar al principal. Es decir, que después de 10 años pagando amortizaciones pueda encontrarme con la misma cantidad que debía hace años como consecuencia de la evolución. Pero lo que sí admite el Tribunal Supremo es que es fácilmente entendible que la cuota mensual del pago de la hipoteca se puede ver alterada. Y yo digo, es que es una consecuencia una cosa de otra. Esa división artificial entre una cosa y otra no existe porque está conectado. Si entiendes lo uno, entiendes lo otro. Habla de transparencia e información suficiente, que es justamente lo que tú estás diciendo. Es decir, el Tribunal Supremo, hablando de una cosa y de otra, no tienen relevancia. Es decir, son las dos cosas lo mismo. La cuota sube porque sube el tipo en el principal y el principal sube, con lo cual... Claro, pero ahí está la transparencia y la información suficiente. Pero eso le pasa a un español que saca un crédito hipotecario en euros y lo saca al 3% y llegamos a la época de Trichet y empieza a subir tipos de interés, y llegamos al 12%. Y el que hace una apuesta por Internet, eso es distinto porque ahí no asumes el riesgo adicional que es el riesgo de cambio. No, pero voy a lo que dice Cazorla. Pueden subir lo que quieras. Que sigues pagando y lo que es el principal no. El principal lo que te sube es la cuota, pero el dicho principal si es en euros. Dicho de otra forma, si no se hubiera dado la máquina de producir dinero, si no se hubiera la política de expansión monetaria, nadie hubiera reclamado por hipotecas multidivisa. Todos hubieran amortizado mucho más rápido y fantástico. Sí, claro. Sí, es que esto es el elemento que ha producido la reclamación. Y lo que digo es que no es lo mismo que otros supuestos. Solo un matiz. La hipoteca no cambia la cuota en su moneda original.
No, no. lo que cambia es cuando tú la trasladas Claro, cambio, no, al pero- dinero en el claro, que tú un tema generas. económico. Claro. Es Pero entonces, y además lógico. otra cosa, es que no se le ocurre, o sea, es Al que cliente le es viene- una auténtica barbaridad tú tener un activo o tener una fuente de ingresos que tú cobras en euros y endeudarte en una moneda en otra divisa sabiendo que el euro se puede depreciar frente a esa divisa y que no va a ser suficiente para pagar. Y entras y lo pides. Y, claro, porque vas buscando el arbitraje positivo cuando va en contra tuya, entonces reclamo entonces ya es ilegal. y la seguridad jurídica pues estalla y rompe por todas las costuras. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos aquí en la tertulia de Visión Global. Mafre Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet Mafre. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? Mafre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 1976. sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. El Premio Cervantes fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana, pese a no ser el de mayor monto. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Está dotado con 125.000 euros y toma su nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se considera la máxima obra de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha. Su primera edición tuvo lugar en el año 1976. Según las normas, el galardón no puede ser dividido ni declarado desierto ni ser concedido a título póstumo. Los candidatos al Premio Cervantes son propuestos por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los países de habla hispana y por los ganadores de pasadas ediciones. El premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El rey de España preside la entrega de este galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Te comento que estoy a punto de ponerme a tocar el claxon como si no hubiera mañana. ¿Y se puede saber por qué? Pues porque es mi momento. Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. ¿Te gustaría trabajar rodeado de naturaleza? Los cactus y otras plantas xerofíticas le darán un aire puro y distintivo a tu empresa. En Desert City creamos un espacio de trabajo verde y sostenible con el mínimo mantenimiento. Respeta el medio ambiente con el xeropaisajismo. Será tu mejor inversión de futuro. A1 Salida 26 San Sebastián de los Reyes. desertcity.es. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. Vous avez appris le français et vous souhaitez rafraîchir vos connaissances linguistiques? ¿Aprendiste francés y quieres recordarlo? À l'aide d'une méthode divertissante, simple et efficace. Con un método divertido, sencillo y eficaz es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía 91 6 16 24 64 e infórmate. A bientôt, au revoir. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000.
Pasan 3 minutos de las 9 de la noche a las 8 en la Comunidad Canaria. Seguimos en la tertulia de Visión Global con José Antonio Noguera, profesor Cazorla y Antonio España, analizando la decisión del Supremo a propósito de las hipotecas multidivisa. Hablaremos ahora de las consecuencias que decisiones como esta pueden tener en la nueva ley hipotecaria o en el mercado o en los bancos. Pero antes vamos a conocer lo último en torno a la subida de sueldos de los funcionarios en 2018. Esta tarde ha habido reunión entre algún miembro del Gobierno y los sindicatos, comisiones, UGT y CESIF. Judy García, muy buenas noches. Muy de buenas nuevo, noches. ¿Qué conocemos a este respecto? Pues la secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, ha trasladado a las organizaciones sindicales con las que se ha reunido esta tarde la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los funcionarios el año que viene, además de llevar a cabo el acuerdo en materia de empleo público alcanzado antes de que se interrumpieran esas conversaciones que les veníamos contando aquí en este programa como consecuencia de esa interrupción de la crisis en Cataluña. El Ministerio prevé hacer la subida y el proceso de estabilización de empleo público a través de los presupuestos de 2018 o vía decreto. El Ministerio subirá de este modo el salario de los funcionarios en línea con lo que están ofertando las administraciones autonómicas del 1,5%, un aumento que dista mucho de lo que pedía CESIF, que ha recordado de nuevo esta tarde que se ha perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años. Respecto a la oferta de empleo público, Hacienda ha aceptado extender el acuerdo de estabilidad de interinos al conjunto de las administraciones, una tasa de reposición del 100% a todos los servicios esenciales y del 115% a la policía local, según hemos podido saber por fuentes de CESIF. Bueno, pues esto es lo último en torno a esta reunión de la que estábamos pendientes y cuyas conclusiones acabamos de confirmar en comunicación directa precisamente con el sindicato, con CESIF. Gracias, Judy García. Seguimos en la tertulia. Consecuencias de una sentencia como esta del Supremo y de las que ya venimos conociendo a propósito de las cláusulas suelo, etcétera, no, y en para el mercado hipotecario. Del endurecimiento de la normativa en relación con las... Yo creo que esto lo que hace es reforzar la tormenta perfecta que el modelo bancario tradicional tiene ahora mismo encima suyo, ¿no? Por múltiples motivos, por las políticas monetarias, las fintech, la imposibilidad de actuar en mercados financieros, y luego encima cuando te centras en el mercado de la intermediación del crédito tradicional con consumidores, bueno, pues tienes una concepción de la protección del consumidor excesivamente intensa, hemos pasado de un extremo a otro, seguramente, esto es como un péndulo, pues yo entiendo que la reacción de las entidades de crédito sea, pese a situaciones de liquidez buena, pues pensarse mucho más cómo, en qué condiciones se conceden los créditos y, lógicamente, pues oye, retraer esa política de concesión de créditos en la medida en la que muchas veces se encuentran con situaciones que no estaban claramente definidas a priori y con incumplimientos que no tenían claro. O sea, yo entiendo que uno puede identificar cosas que hace mal cuando las hace mal, pero que le aparezcan determinados escenarios que no estaban previstos en la ley, pues es complicado. Y a lo mejor eso influye toda esta... no solo sentencias, sino las normas en los últimos años. Yo creo que si podemos reducir al máximo y simplificar el debate, han identificado fundamentalmente las entidades de crédito como los sujetos culpables de muchas situaciones que se han producido. Entonces eso al final me imagino que les afectará en su funcionamiento diario, ¿no? He escuchado a algún experto, Antonio Cazorla, decir que... Antonio España, perdón. Decir que esto, que decía ahora el profesor Cazorla, va a sacar del mercado hipotecario español a una buena parte de la sociedad. De los consumidores. De los consumidores, claro. Pues seguramente. Que no van a tener acceso a créditos hipotecarios, porque efectivamente van a exigir mucho más de lo que vienen exigiendo hasta ahora. Que va a haber una parte de la sociedad que en un momento determinado entró en el sector hipotecario, en el crédito hipotecario, que no debería haber entrado, y que en estos momentos, con la nueva normativa, etcétera, etcétera, y las exigencias que van a poner los propios bancos para conceder un crédito hipotecario, elimina del mercado una buena parte de la sociedad. Sin duda, porque primero, porque he comentado, por los requisitos y los requerimientos cada vez más leoninos que se le van a imponer, por el encarecimiento del coste de la propia financiación y porque
fundamentalmente, bueno, básicamente por esos dos motivos. Tampoco es necesariamente malo que se limite la concesión de crédito. Estamos donde estamos porque en lo que llevó hasta el 2007-2008 se concedían préstamos sin ton ni son por encima del 100% del valor de la vivienda y a tipos que totalmente inasumibles, y de aquellos polvos vienen estos lodos, con lo cual tampoco es necesariamente malo que se limite la concesión de préstamo y se favorezca otras fórmulas tipo el alquiler, el ahorro previo, etcétera. Bueno, a los oyentes que están esperando al experto fiscal, a Almoguera, responder a sus dudas, lo va a hacer en los próximos minutos. Antes, consecuencias bajo mi punto de vista hay una muy clara, que es en los balances de los bancos, que se van a ver sustancialmente reducidos en cuanto tengan que hacer frente a todas estas cláusulas llamadas abusivas, que en principio son cláusulas que existían, pero que los tribunales le están llamando abusivas. Y otra cuestión básica, es decir, para solventar esto, la ley hipotecaria está pensando, y yo creo que va a ser la fórmula idónea, a través del fedatario público, véase notario, que sea el que explique las cláusulas efectivamente que están ahí, que sea el que lo haga, y una vez hecho eso, los bancos que se quiten la responsabilidad de decir que no están informados los consumidores, y sea el notario el que realmente asuma esas consecuencias, que en última instancia yo creo que es lo más lógico que existe, y no firmar muchas de las hipotecas que se firman de aquella forma, sin leerlo todo, simplemente leer alguna cuestión. Es decir, aquí el notario va a tener que explicar, y el notario va a dar fe que efectivamente lo ha explicado, que lo entiende el cliente y que por lo tanto no hay ningún tipo de responsabilidad subsidiaria por parte de la entidad financiera. Bueno, de todas formas, con los sueldos que tenemos hoy, muchos no podríamos acceder al crédito hipotecario que nos concedieron antes del 2007. De hecho, a lo mejor tenemos que vender las casas que tenemos. Eso es así. Eso es así. Me despido al profesor Cazorla, don Luis, profesor de Derecho Mercantil y abogado. Un verdadero placer. Hasta la próxima. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias también a Antonio España. Antonio, colaborador del Confidencial. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Os despido. Durante los próximos minutos responde Almoguera al consultorio fiscal, así que podéis ir a atender a vuestras familias, que seguro que os lo agradecen. Antonio, muy buenas noches, le escucha ahí Almoguera. ¿Antonio? Hola, buenas noches. Sí, le escucha, adelante. Buenas noches, Manuel, buenas noches. Buenas noches. Antonio. No sé si voy a ser un poquito repetitivo, pero era una duda que tenía. Está hablando el profesor José Antonio referente al tema de la compra y venta de acciones. Era en relación en que si tiene, es una duda que me surge, si tiene distintas cuentas de valores en distintos bancos, ¿sabes? Sí. Si compra y vende con distintas cuentas, eso Hacienda, digamos, porque según escuchan otros técnicos, otros especialistas dicen que eso no lo tiene en cuenta Hacienda, es decir, como es por la norma de que tiene que pasar más de 2 meses para, digamos, compensar las pérdidas. Entonces, la cuestión que me queda a mí era si en distintos, digamos, bancos, aunque no haya pasado los 2 meses, sí, haya pasado menos de los 2 meses, digamos que a la hora de hacer cómputo anual de todas las operaciones que hayas hecho, puede, digamos, valer. Sí, no sé si bueno, lo primero que para lo de los 2 meses estamos hablando de compra y venta de las mismas acciones, de la misma entidad. Sí, de la misma entidad. Te digo cuál es el criterio fiscal, y ese criterio fiscal nada tiene que ver con que tengamos 1 o 2 cuentas. Es decir, Hacienda considera algo que se llama criterio FIFO, es decir, las primeras acciones compradas son las primeras acciones vendidas. ¿Qué significa? Que con independencia de donde hayas comprado las acciones, las primeras, tú imagínate que has comprado Santander y las tienes domiciliadas en el Banco Pastor. Sí. Bueno, ahora ya en el Pastor no lo tendrás. Va a ser difícil. Pero bueno, pues en cualquier banco, ¿no? Lo tienes en el Bankinter, ¿vale? Entonces, en ese caso, con independencia de que tú tengas las mismas acciones de Santander, los tengas en el banco, en el BBVA, por ejemplo, si vendes las del BBVA, pero las primeras compradas son las de Santander, con la ley en la mano, Hacienda te está diciendo que las primeras compradas, que son las que tenías depositadas en el otro banco, son las que, con independencia de que las vendas en el BBVA, son las que tienes que computar. Es decir, a efectos prácticos no es que lo lleves por bancos, es que lo tienes que llevar por acciones. Es decir, una hoja Excel
en el cual vas poniendo todas las acciones que compras con independencia de que lo tengas en un banco o en otro. Y cada vez que vendas las acciones, miras a ver cuáles son las primeras compradas y ese será el valor de adquisición y de venta el que recibas. Por lo tanto, ahí es donde tienes que considerar criterio de la ley antiaplicación 2 meses antes, 2 meses después, etcétera. Pero vuelvo a decirte, siempre considerando esto que te estoy diciendo. Y te recuerdo, la ley antiaplicación solo cuando tienes pérdidas, cuando tienes ganancias, puedes comprar y vender lo que te da la gana. De acuerdo, muchísimas gracias por la explicación. Antonio. Gracias, Antonio. Tengo también de Aparicio, a través del correo electrónico, una cuestión: si puede compensar al menos en parte las ganancias de patrimonio proveniente del rescate de su plan de pensiones con minusvalías producidas por la venta de acciones que tiene en la actualidad. Y luego pregunta también, ¿y de minusvalías arrastradas de años anteriores? Bueno, pues a ver, cuestión práctica, Aparicio. Primera cuestión, planes de pensiones, olvídate. Planes de pensiones, te recuerdo que cuando uno retira el plan de pensiones es un rendimiento de trabajo, base imponible general, que nada tiene que ver con las ganancias o pérdidas patrimoniales que tengas en la venta de cualquier bien. Por lo tanto, ¿se puede compensar? No, nunca. Porque uno tributa en un lado y otro en otro. Eso sí, si tienes ganancias patrimoniales en este año y tienes pérdidas patrimoniales de otros años, te recuerdo que los 4 últimos años las pérdidas patrimoniales que hayas tenido que no hayas compensado, lo puedes compensar con las de este año. Por lo tanto, sí puedes compensar pérdidas de otros años, pero nunca puedes meterlo con los rescates de los planes de pensiones. Bueno, enseguida saludamos a otro oyente y abrimos el Carajal Político. Pero antes veo un correo electrónico de Antonio Jesús, que dice que no ha recibido el diccionario básico financiero escrito por José Antonio Almoguera. Están todos enviados. Sí pido a los oyentes, al igual que ha hecho Antonio, que si no les ha llegado, por favor, a través del correo electrónico nos lo digan, porque para enviarles otro. Es posible que alguno de ellos pues haya, no sé cómo decir, perdido o traspapelado a través de correos. O hemos puesto mala dirección o la dirección que nos envió en el correo electrónico pues no era la correcta. En fin, que haya habido algún problema. Si alguno no lo ha recibido, como el caso de este oyente, por favor que nos lo diga. Por cierto, Antonio Jesús, en el correo no viene la dirección, así que por favor envíenosla de nuevo, porque si no difícilmente se lo puedo volver a enviar. ¿Es posible saludar al último oyente? No es posible. Pues nada, entonces lo dejamos aquí. Lo dejamos por hoy aquí. Almoguera, un verdadero placer como siempre. Sí, recuerdo a todos los oyentes que si quieren entablar conversación o directamente hablar con José Antonio Almoguera de Mega Consulting, pueden hacerlo a través de este número de teléfono 91 435 6986. Repito, 91 435 6986. Con calma y serenidad les va a responder a todas las preguntas y a todas las dudas. Almoguera, un verdadero placer. Gracias. Igualmente. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta luego.